tío Alberto, ¿qué le parece esta belleza de edificio? Sí, del gobierno de la Ciudad de México. Por cierto, lo que le quiero decir, mire, estos arcos que se llama de las Flores, es el portal de las Flores, como el que está acá es el portal de Mercaderes, siempre ha sido por vocación una zona comercial. Aquí había una calle de agua, venían y vendían flores, verduras, en fin, pero en el de Portales llegaba productos de la NAO, de China, de Oriente, porcelanas, telas, en fin, todo lo que necesitaba en esa época la sociedad, que ya era el México independiente, siglo XIX. Pero como comenzaba a haber billete, dinero y demás, tío Alberto, mira, ya va su novia, tío Alberto, ay, 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 ¿verdad? Que dijo, sí, pero no. Bueno, total de que yo lo que le quiero mostrar es que, mire, este bello edificio se construyó ahí en la época de don Porfirio Díaz, pero no iba a ser un hotel. ¿Sabe qué fue concebido? Como un lugar de un centro comercial departamental, que era el último grito de la moda en Europa, en Milán, en París, en Londres, se comenzaban a surgir las tiendas departamentales, pero aquí en estos portales todavía había los cajones de ropa en donde usted llegaba y había alguien que lo atendía frente al mostrador, pagaba y le entregaban la ropa, nada de andar revisando como en las tiendas departamentales. Y es que, le digo, durante el gobierno de Porfirio Díaz, pues comenzaron a venir muchos franceses de una parte que es lo que llaman Barcelonete. Eran barcelonetes, no confundir con Barcelona, sino una región de los Alpes en Francia, de donde eran este tipo de personajes que llegaron con su cajoncito para atender en el mostrador a la gente, pero con el tiempo les fue bien y comenzaron a comprar terrenos. Este terreno lo compraron y crearon el centro mercantil, pero luego atrás de lo que es ahora el edificio del gobierno de la Ciudad de México, compraron otro terreno y allí se fueron en grande, construyeron con acero y concreto de influencia de Art Nouveau, pero luego ya hubo un incendio, fue Art Deco, y ahorita les sigo platicando de esta zona que es de tiendas departamentales, pero que vienen desde la época de Porfirio Díaz. Bueno, ve, ese edificio antiguo se llamaba Puerto de Veracruz, empresa que ya no existe, pero fue de las primeras en comenzar a hacer tiendas departamentales. ¿Por qué le pusieron así? Porque la mercancía vendía en barcos del puerto de Veracruz, naturalmente. Y todo esto surge porque ya sabe, cuando hay billete, y había billete para cierta clase social durante el gobierno de Porfirio Díaz, comenzaron a quererse aparecer a París. Sí, compraban sus vestidos estilo París. Es más, en esa época, en los periódicos decían de la Ciudad de México, el París de América. Uy, 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 ya nos creíamos mucho. Entonces, ¿qué cree, tío Alberto? Que comienzan también pues a concebir, si estaban trayendo de importación y pagaba mucho la gente de la aristocracia del porfiriato, pagaba mucho dinero porque le trajeran la seda, la porcelana, los muebles de Europa, pues comenzaron a surgir comerciantes franceses que comienzan a construir grandes edificios para ver la modernidad y el progreso, y entre ellos, pues todos esos que se llamaron puerto, al puerto de Veracruz, al puerto de Liverpool, y por supuesto el centro comercial, empresas que no existen y solo uno queda, que bueno, sigue prevaleciendo ahí, que ya tiene muchos años, aquí en la calle de Venustiano Carranza y 5 de febrero y 20 de noviembre. Vamos a seguir platicando un poco de cómo surge en esta zona comercial los centros departamentales o las tiendas de departamento, en donde ya se vendía usted buscando la ropa y no que lo atendieran en un mostrador. Y bueno, tío Alberto, entonces comienzan a surgir estos bellos edificios que engalanan el centro histórico, que ahora ya son antiguos, pero allá a principios del siglo XX y a finales del XIX era realmente, se sentía uno que llegaba al tercer milenio, tío Alberto. Se imagina, usted andaba ahí, como decía el poeta Tablada,
¿no? De pipa y guante y por la Quinta Avenida, pero la avenida de aquí de 20 de noviembre que también se comienza a abrir, por eso va cambiando mucho el centro de la Ciudad de México y como hemos visto, desde que era el Parián en la Plaza del Zócalo, a los portales donde era comercio, a la parte del Baratillo, hasta estos grandes casas de tiendas departamentales, sigue siendo el centro de la Ciudad de México, una zona comercial para vestirse, como diría el Duque Hop. Bueno, tío Alberto, vea qué bellos edificios se daban en esta zona allá a principios del siglo XX. Casi le diría que era como en este siglo XXI el Interlomas de aquella época. Y por supuesto calles como Portacelli, La Profesa, Plateros. Eran calles que se parecían a las de Polanco, en donde aparecían las tiendas con personajes que hablaban francés y a veces también libanés. Como dicen por ahí, recorra las calles del centro histórico y va a conocer más de esta historia de la Ciudad de México. Ahí, ojitos pajaritos, pero qué bonito es saber cómo surgieron toda esta zona de tiendas departamentales en la Ciudad de México.